Hola, qué bueno que nos acompañan a esta segunda parte del tema que hemos titulado 2015-2017, entrando a zona altamente profética. Y bueno, comenzaremos hablando con la semana de la creación y los 120 jubileos. ¿Ok? Es interesante notar el patrón que siguen ciertos periodos de tiempo en relación con la semana de la creación. Veamos. Después del sexto día de la creación vino el reposo del Señor. De igual forma, ciertas interpretaciones sugieren que Dios dejará al hombre trabajar 6,000 años y en el milenio 7,000 el reposo. Aquí tenemos esta imagen. La semana de la creación, día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el día 7 el reposo. Y la historia de la humanidad, de acuerdo a estas interpretaciones que sugieren, el hombre trabajaría o estaría a cargo de la creación 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,000 años. No es el tema, ok, en esta ocasión hablar de el séptimo milenio, ok, sino nos enfocaremos en el hecho de que las interpretaciones sugieren que Dios dejará al hombre trabajar. Dios dejará al hombre trabajar 6,000 años. Ok. Esto hace sentido con la interpretación de la escuela de Elías que enseñaba. El mundo durará 6,000 años. 2,000 en caos, esto es sin Torah, 2,000 con Torah y 2,000 serán los días del Mesías, de acuerdo a Sanedrín 97a. También de acuerdo a los sabios de Israel se dice que el mundo durará 6,000 años desde la impartición de la Neshama o el alma a Adán en el Edén hasta la venida del Mesías. La idea viene por el hecho de que hay 6 alefs en el primer versículo del Tanakh y cada alef representa 1,000 años. Dentro de la literatura no canónica del siglo I tenemos en la epístola de Barnabás, lo siguiente. Y también dijo, si vuestros hijos respetan mis Shabbats, yo tendré compasión de ellos. E incluso al principio de la creación mencionaba el Shabbat. Y Dios hizo en 6 días su obra, y al séptimo día la había terminado. Y el séptimo día descansó y lo santificó. Pensad, hijos míos, ¿qué significa esto? Lo terminó en 6 días. El significado es el siguiente, que en 6,000 años el Señor Dios llevará todas las cosas
a su fin. ¿Qué les parece lo que dice la epístola de Barnabás? Que se estima fue escrita en el 75 de la era común. Pues para él un día son 1000 años, como él mismo afirmó diciendo, he aquí que este día serán como 1000 años. Por tanto, hijos, en 6 días, es decir, en 6000 años, todas las cosas llegarán a su fin. Wow. Dice también en un documento en la carta de Ireneo contra las herejías, en el libro quinto, dice lo siguiente: este es el registro de las cosas creadas y de las profecías que vendrán, ya que el día del Señor es de 1000 años, y en 6 días todas las cosas fueron terminadas. Es evidente entonces que el fin vendrá, dice, es evidente entonces que el fin vendrá en 6000 años. Este documento también en el 150 le era común. David Stern, en su comentario judío del Nuevo Testamento, cita al Talmud en el Tratado de Sanedrín. Y dice David Stern, ha sido enseñado de acuerdo a Rabí Katina. Igual que cada 7 años es el año de Shemitah, así es con el mundo. 1000 años de los 7 debe dejarse sin cultivar. ¿Qué les parece? Así, según David Stern, aún el 7º año del ciclo sabático apunta a la verdad de 6000 años en el plan de Dios. Interesantemente, vemos este patrón de 6 días o 6000 años en la Guerra de los 6 días en 1967, en la que Israel tomó control del monte del templo. Esto fue sin dudas un parteaguas. Este evento fue un parteaguas en la historia del actual Estado de Israel. Este y otros eventos van más allá de la simple coincidencia y de la fuerza política y militar. Cual haya sido la razón, motivación e intereses, nos queda claro lo que dice el profeta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Puedo repetirlo. Cual haya sido la razón, motivación e intereses, nos queda claro esto. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De manera que tenemos la siguiente imagen. Tenemos la semana de la creación, tenemos la historia de la humanidad, tenemos la guerra de los 6 días. Ok. Y bueno, ahora, ¿qué acerca de los 120 jubileos? ¿Qué acerca de los 120 jubileos? En una secuencia de 49 años, el año 50 es llamado de jubileo, Yobel. Y esto lo encontramos en Levítico 25, del 8 al 10. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Y santificaréis, dice el versículo 10, el año 50. Y pregonaréis libertad, en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada una a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Ahora, 6000 años equivalen a 120 jubileos. De aquí que otra interpretación de los 120 años mencionados en Génesis 6:3 es interpretarlos como 120 jubileos. Cuando dice, y le dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nuevamente, esta expresión, para algunos estudiosos, es interpretarlas como 120 jubileos, que equivalen a 6000 años. Si de Adán hasta Abraham pasaron casi 2000 años y de Abraham hasta los tiempos del Mesías otros 2000 años, entonces todo parece indicar que estamos pisando terrenos de la culminación del 6º milenio. Ahora veamos año 1917 de la era común en el escenario profético. Recordemos que en el año 1917 de nuestra era se abrieron las puertas a la inmigración judía a través de la declaración de Balfour, cuando el general Allenby
conquistó Jerusalén y arrebató el control de la llamada Palestina al imperio turco en la Primera Guerra Mundial. Eso sucedió en 1917. Así, el año 1917 es un año central, crucial, focal, clave. ¿Ok? Veamos. De acuerdo a Oded Lipschitz, en su libro La caída y levantamiento de Jerusalén, Judá bajo el imperio babilónico, tenemos que Judá vino bajo el dominio de Babilonia en el año 604 antes de la era común. ¿Ok? Voy a repetirlo, este es un libro de Oded Lipschitz. En este libro, La caída y levantamiento de Jerusalén, Judá bajo el imperio babilónico. Y nos dice que Judá vino bajo el dominio de Babilonia en el año 604. Ok, es una parte del libro. Y dice, podemos asumir que la subyugación de Judá a Babilonia tomó lugar durante la gran campaña babilónica en la tierra de Hatti, en la segunda mitad del año 604 antes de la era común. Ok. En otra parte del libro dice un texto que de la siguiente manera: parece que Kislev 604 antes de la era común es el tiempo más apropiado, cuando en víspera de la caída de Ashkelon mucha gente en Judá ya entendía que no había opción sino aceptar el yugo de Babilonia. Y nuevamente en el 604. En el diccionario del Antiguo Testamento de Bill T. Arnold tenemos lo siguiente: así en 605-604 Jerusalén fue sitiada. ¿Ok? Ahora, también tenemos en Levíticos 26, 14 y del 17 al 18 lo siguiente: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Así aún con estas cosas, dice, y si aún con estas cosas, no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Volverá a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. La frase 7 veces indica más duración que intensidad. ¿Ok? Esto es lo que indica esta frase. 7 veces más indica más duración. Consideremos que un día equivale a un año en profecía, y un año profético es igual a 360 días. Dice en Números 14:34, conforme el número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Algunos académicos sugieren que desde el tiempo en que el reino del sur, esto es Judá, fue llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 604, la palabra de Dios había predicho que el pueblo judío sufriría 7 veces por sus pecados. 7 veces significa 7 años proféticos de 360 días o 2520 días. 2520 días. Cada día representando un año en cumplimiento. Así, tenemos lo siguiente: 2520 años, ¿ok? A partir del 604 antes de la era común nos lleva a 1916, ¿ok? Aunque le sumamos 1, ya que no hay año 0, y llegamos a 1917 de la era común. ¿Coincidencia? No lo creo. Así es que llegamos al año 1917, como ya dijimos, año en el que se abrieron las puertas a la inmigración judía a través de la declaración de Balfour. ¿Okay? A partir del 604, cuando yo comienzo la subyugación al imperio babilónico, ¿okay? Sumamos 2520 años y nos lleva a 1917, ¿okay? Año
de la declaración de Balfour, ¿ok? Cuando el Imperio británico tomó control de Israel, de Jerusalén, ¿ok? Se lo quitó al Imperio turco otomano, ¿ok? Así, interesantemente, también si tomamos 2520 años, ¿ok? 2520 años, a partir del año en que finalizó el Imperio Babilónico. Ahora, si tomamos 2520 años a partir del año en que finalizó el exilio babilónico, tenemos lo siguiente. Aquí primero pongo, ok, el soporte para tomar esta fecha. ¿Cuándo finalizó el exilio babilónico? Dice en Wikipedia en el 538, el decreto de Ciro que permite a los judíos retornar a Jerusalén. Ok, dice en la enciclopedia británica, el exilio formalmente terminó en el 538 antes de la era común, cuando el emperador perso Ciro permitió a los judíos retornar a Palestina. Esto es lo que dice la enciclopedia británica. De manera que si tenemos 2520 años, ok, ahora lo vamos a convertir en días. Por 360 días tenemos 907.200 días. Si lo convertimos a nuestros años solares, que son un año solar es de 365.25 días, tenemos que estos 907.200 días equivalen a 2.484 años. ¿Ok? 2.484 a partir del 538 antes de la era común, cuando terminó el imperio babilónico, o cuando se permitió el exilio, cuando terminó el exilio del imperio babilónico, nos lleva, ok, a 1947. Esto es porque nuevamente sumamos 1, ya que no hay año cero, nos lleva a 1947, ok, año en el que se aprobó la resolución para la partición de Palestina y el establecimiento del Estado de Israel. ¿Coincidencia? No lo creo. Sigamos adelante, ¿ok? El ciclo de jubileos. De acuerdo a Levítico 28, del 8 al 15, el ciclo de jubileo es un ciclo anual de 50 años en el que el 50º año es declarado año de jubileo, año de libertad, año de bendiciones. Si asumimos que en un momento dado el castigo sobre Israel, ok, nuevamente, si asumimos que el castigo sobre Israel se completó en 1917, hace sentido que empecemos a contar ciclos de jubileos a partir de esta fecha. Veamos qué sucede. Si lo hacemos así, suceden algunas cosas interesantes. 1917 menos 50 años de un jubileo nos lleva a 1867. ¿Qué sucedió en 1867? En 1867 terminó la emancipación judía de Austria y Hungría. ¿Qué es la emancipación? Ok, de acuerdo a la Wikipedia, la emancipación de los judíos fue el proceso externo e interno en varias naciones de Europa, ok, en varias naciones de Europa, de la eliminación de incapacidades bajo las cuales los judíos eran entonces objeto, y el reconocimiento de los judíos como se confiere a la igualdad y a los derechos de ciudadanía, de forma no meramente individual, comunal, ok. Entonces, en 1867 terminó, ok, las incapacidades bajo las cuales los judíos eran entonces objeto, ok. Ahora, 1917, esto fue hacia atrás. 1917 menos 50 años de jubileo nos lleva a 1867. ¿Qué pasa si nos movemos hacia adelante? Ahora, 1917 más 50 nos lleva a 1967. 1967 podría ser considerado un año de jubileo, en el que Israel derrotó a los estados árabes en la Guerra de los 6 días, y en la que Israel, después de casi 2000 años, tomó control de Jerusalén y del monte del templo también. Qué interesante esta fecha. Ok. Ahora, si continuamos con el ciclo de jubileos, los siguientes 50 años nos llevan al 2017. 1967 más 50, 2017. Podría
esto ser significante? Veamos. Año 2017 de la era común en el escenario profético. Entonces, notemos que interesantemente, en el 2017 se cumplirán 70 años del mandato de la ONU, a partir de 1947, de dividir la llamada Palestina entre un estado judío y otro árabe. ¿Ok? En el 2017 se cumplen 70 años. Para algunos estudiosos, esto de alguna forma tiene relación con las llamadas 70 semanas o años del libro de Daniel. Qué interesante. ¿Cuándo se van a cumplir esos 70 años? En el 2017. ¿Ok? También se cumplen 100 años desde la declaración de Balfour. ¿Ok? Y 120 años desde el primer congreso sionista en agosto de 1897. ¿Ok? Y bueno, ya vimos ahorita que también en el 2017 se cumple un jubileo, 50 años a partir de 1917. 100 años desde la declaración de Balfour y 120 años desde el primer congreso sionista. Así es que año 2017 de la era común en el escenario profético. Ok, ya vemos, en 2017 suceden es el aniversario de algunos eventos importantes relacionados con el actual Estado de Israel. ¿Coincidencia? Yo creo que no. ¿Ok? Eventos astronómicos en el 2016 y en el 2017. ¿Ok? Algo súper interesante y que merece mucha atención. ¿Ok? Es que Júpiter, que en hebreo es Sedek, y se le conoce en el judaísmo como el planeta del Mesías, ¿ok? Pasa aproximadamente 9 meses en Virgo. Esta constelación Virgo en hebreo es Betulá, la Virgen, ¿ok? Parecidos a 9 meses de gestación. Esto de noviembre 20 del 2016 a septiembre 9 del 2017. Ningún otro planeta puede hacer un movimiento retrógrado de 9 meses o 41 semanas en Virgo. ¿Ok? Esto es también súper interesante. Júpiter, Sedek, el planeta Sedek, el planeta del Mesías, pasa 9 meses en Virgo, ¿ok? En Virgo, parecidos a los 9 meses de gestación. ¿Ok? Y ningún otro planeta puede hacerlo. Los planetas internos, esto es, los primeros 2 planetas cercanos al Sol, no tienen ese movimiento. Hay movimientos retrógrados, pero son muy cortos. ¿Ok? Después de Júpiter, ¿ok? Los planetas que se conocen como externos tienen movimientos más largos. O sea, exactamente Júpiter, nuevamente conocido como C, de que el planeta del Mesías pasa 9 meses, ¿ok? Vamos a llamarlo así, en el vientre de Virgo, en el vientre de Betulá, en el vientre de la Virgen, ¿ok? Echemos un vistazo, voy a tratar de poner el software para que veamos este extraño movimiento de Júpiter, el planeta del Mesías en Virgo, ¿ok? En el 2016 y 2017, ¿ok? Aquí vamos. Ok, aquí estamos ya en el 2016, en el mes de agosto. Lo puse a propósito para que viéramos la trayectoria de Júpiter. Aquí está Júpiter. Ok, veamos la trayectoria de Júpiter. Voy moviendo yo los días y vamos viendo cómo se va comportando Júpiter. Ok, con el paso del tiempo, vean su trayectoria. Vean cómo se va moviendo Júpiter. Va entrando a Virgo, a la Betulá, a la Virgen. Ok, después entra cerca del vientre y sigue avanzando. Ya vamos aquí en el mes de noviembre
Y luego hace algo muy extraño Júpiter. ¿Qué hace Júpiter? Empieza a perder velocidad, ya andamos en enero del 2017, pierde velocidad y se empieza a regresar. Ese es el movimiento retrógrado que hacen los planetas. Se empieza a regresar, ya andamos en marzo. Ok, se empieza a regresar, ya andamos en abril. Regresa Júpiter al vientre. Nuevamente como que se detiene en el vientre de Virgo y nuevamente reinicia su trayectoria. Ya andamos en julio, ok, agosto y prácticamente para septiembre va de salida y continúa con su trayectoria normal o regular. ¿Qué les parece? Esto realmente es extraño. Ok, para muchos académicos, muchos estudiosos están enfocados en este movimiento de Júpiter, el planeta del Mesías Sedek, en la constelación de Virgo, Betulá, la Virgen. Ok, ¿cuándo va a suceder esto? Dijimos, esto aproximadamente de noviembre 20 del 2016 a septiembre 9 del 2017. Ok, ¿qué otro evento tenemos en los siguientes años? La aparición del planeta X en marzo del 2016. Aunque soy un poco escéptico al respecto, mucho se ha hablado del llamado planeta X o Nibiru o Hercóbulus. ¿Ok? Se estima que tiene de 6 a 7 veces el diámetro de la Tierra. Muchos astrónomos han sugerido que cada 316 o cada 377 años el planeta X entra a nuestro sistema solar causando perturbaciones de proporciones bíblicas. ¿Qué les parece esta frase? Muchos astrónomos sugieren que cada 316 o cada 377 años, okay, el planeta X entra a nuestro sistema solar causando perturbaciones de proporciones bíblicas. ¿A qué nos referimos con perturbaciones? Pues nada más imaginemos. Tomemos el ejemplo de lo que sucede con las mareas por el efecto gravitacional lunar. Okay. Ahora estamos hablando, de acuerdo a la teoría, de un planeta que tiene 6 o 7 veces más que el diámetro de la Tierra. Ok. Existen testimonios históricos de la entrada de este planeta a nuestro sistema solar. ¿Se ha encontrado la Tierra con este tipo de fenómenos celestes en el pasado? El hecho es que la superficie de la Tierra registra, esto sí es un hecho, el hecho es que la superficie de la Tierra registra una serie de eventos catastróficos que podrían, y en algunos casos fueron definitivamente relacionados con encuentros cósmicos de una categoría terrible. ¿Ok? Esto es una realidad, son realidades. ¿Qué causó un cataclismo tan tremendo como en la época de Noé? ¿O en la época de la Torre de Babel? ¿O en la época de las plagas de Egipto? ¿O la pelea de Josué con los cananitas? ¿Qué gran fuerza causó estos eventos? ¿Podría el Dios Altísimo haber utilizado un enorme cometa o un planeta en una trayectoria extraña a través del sistema solar para producir la interrupción de la rotación de la Tierra por espacio de un día, como en los tiempos de Josué? ¿Podría ese enorme cuerpo, tal vez un objeto de tamaño planetario o una órbita elíptica alrededor del Sol, haber estado tan cerca de la Tierra que descargas eléctricas, tirones gravitacionales y fuerzas magnéticas interactuaron produciendo estos efectos impresionantes? Estuvo ese enorme cuerpo acompañado de miles de trozos de escombros interestelares, rocas y trozos de hielo desde el espacio exterior que luego cayeron sobre los enemigos de Israel. El investigador y astrónomo amateur independiente Gil Broussard sugiere la siguiente línea de tiempo de eventos de la entrada del planeta X a nuestro sistema solar. Esto es interesante. Esto es lo que sugiere, voy a repetirlo, el investigador y astrónomo amateur independiente Gil Broussard. Ok, él sugiere que en los tiempos de Noé, el planeta X hizo su aparición. Aproximadamente 340 años después, ok, en la época de la Torre de Babel. 243 años después, en la época de
de José en Egipto, o la época de los problemas de Job, ok, y después 355 años después, en la época de Josué, cuando el sol se detuvo, ok, 367 años después, en los tiempos de David y Saúl, 338 años después, en los tiempos del rey Ezequías, y cuando 185,000 asirios fueron aniquilados, 372 años después, en los tiempos de Ageo, ok, 302 años después, en los tiempos de Yeshua, 354 años después, en los tiempos de Constantino, 341 años después, ok, los mayas hablaban de eventos catastróficos. 331 años después hay registros chinos, ok, incluso hay un planeta o un cometa que se le conoce como la estrella invitada, ok. Después, 324 años después, en el 1378, hay muchas pinturas, ok, con con escenas donde se ven dos soles y meteoros cayendo, hambruna, muerte, ok. Lo mismo sucede 319 años después en algunas pinturas alemanas, ok. Y bueno, nuevamente este investigador y astrónomo amateur independiente sugiere, ok, que entre el periodo 2013 al 2021 hará su aparición este planeta X, que también se le conoce como Nibiru o Hercóbulos. Nuevamente, es el trabajo de un investigador y astrónomo amateur independiente. Serio. Ok. Y con esta línea, como dijimos, esta línea de tiempo de eventos de la entrada del planeta X a nuestro sistema solar. Ok. Según hemos leído, la NASA reportó este planeta en 1983, en 1988 y 1992. Desde entonces se ha mantenido en silencio al respecto. Aquí tenemos The Washington Post, que un misterioso cuerpo celestial ha sido descubierto, posiblemente tan largo como Júpiter incluso. Hablaba esta nota del Washington Post en 1983, ok. Se ha descubierto un misterioso cuerpo orbitando, ok. Esto fue en 83 y aquí tenemos muchas notas, ok. En periódicos se lanzan a la búsqueda del planeta X, pero vuelvo a repetirlo, según hemos leído, hubo reportes en 1983, 1988 y 1992. Desde entonces se ha mantenido la NASA en silencio al respecto. Ok. Aquí hay dos frases reveladoras de la NASA. En 1992, vean lo que dice. Desviaciones inexplicables en las órbitas de Urano y Neptuno apuntan a un gran cuerpo exterior del sistema solar de 4 a 8 veces la masa terrestre en una órbita muy inclinada, a más de 7 millones de kilómetros del Sol. Esto fue un comunicado de prensa de la NASA en 1992. Tan grande es que dice que hay desviaciones inexplicables en las órbitas de Urano y Neptuno. ¿Qué les parece? También Ray T. Reynolds de la NASA en un comunicado de prensa dijo lo siguiente: los astrónomos están muy seguros del 10º planeta, que piensan que no queda nada sino ponerle nombre. O sea, es un hecho, existe ese planeta. Y que ya dijeron en otra ocasión, es causa desviaciones inexplicables, perturbaciones en las órbitas de Urano y Neptuno. Qué interesante. Esta sería la órbita sugerida del planeta X. Este es nuestro sistema solar, el Sol, los planetas. Ok. Esta es la órbita del planeta X, que como ya dijimos, en un momento dado sugiere Gil Broussard, y otros investigadores.
han sugerido que cada 316 o cada 377 años el planeta X entra a nuestro sistema solar, causando perturbaciones de proporciones bíblicas. ¿Qué les parece? Según Gil Broussard, el encuentro cercano del planeta X con la Tierra ocurrirá en marzo, del 2016. La entrada a la órbita de la Tierra será de mediados de agosto a mediados de septiembre del 2015, la entrada. Esta es la entrada. Y su salida a mediados de marzo a mediados de abril de 2016. Esta es la gráfica que comparte Gil Broussard. Y uno entra al sistema solar interno, como ya dijimos, de mediados de agosto a mediados de septiembre de 2015, entra y en su órbita sale, y es el encuentro más cercano que va a tener con la Tierra. ¿Qué sucederá? Él sugiere cerca de marzo, cerca de Pesaj, en el 2016, cerca de Pesaj del 2016. Ese es el estimado de Gil Broussard. Voy a repetirlo. Pueden localizar en internet sus investigaciones. Gil Broussard, investigador y astrónomo amateur independiente. ¿Qué les parece? Ahora, para concluir, hablemos acerca de la Shemitah y el año 2015. Ya hablamos de eventos en el 2016, 2017. Hablemos un poquito del siguiente año, Shemitah y el año 2015. Tan pronto como el pueblo de Israel se estableció en la tierra de Israel, comenzaron a contar y observar los ciclos de 7 años. Cada ciclo culminará en un año sabático, conocido como Shemitah, literalmente liberar. De acuerdo a la instrucción de la Torá en Levítico 25, del 1 al 7, cada 7 años se conmemora el año sabático, o Shenat Shemitah, durante el cual se suspende toda actividad agrícola en la tierra de Israel, pues es un año consagrado al Eterno, a Dios. Además, la Torá instruye en Deuteronomio 15, del 1 al 11, que todas las deudas monetarias entre individuos privados queden anulados. Es muy interesante porque aparte de su trasfondo espiritual, agrícola, pues tiene que ver con dinero, con aspectos monetarios. Esta es una tabla de Shemitah o años sabáticos que encontré en Wikipedia. Dice: la primera Shemitah o el año sabático en el actual o en el moderno Estado de Israel fue en 1951. Subsecuentemente, la Shemitah o los años sabáticos han sucedido ¿cuándo? En 1958 y 1959, 1965 y 66, 1972 y 73, 1979 y 80, 1986 y 87, 1993, 94, 2000, 2001, 2007 y 2008. La siguiente Shemitah comenzará en septiembre del 2014. Nuevamente, este año de Shemitah, el 5775, el calendario hebreo, comenzó el 25 de septiembre del 2014. Comenzó el año sabático o Shemitah y concluirá el 13 de septiembre. Concluirá el 13 de septiembre del 2015. Y bueno, ustedes han visto en internet, en páginas judías, algunas seculares, donde efectivamente están anunciando que inició el año sabático de Israel. Aquí tenemos algunas páginas en donde se estuvo anunciando esto. Y ustedes pueden verificarlo en la Wikipedia, dando estos años, donde se presentaron los años sabáticos o Shemitah. Ahora,
Interesantemente, mientras en Israel se está celebrando la Shemitah, eventos significativos están sucediendo alrededor del mundo y mayormente en el aspecto financiero, indicando que estamos a las puertas de una crisis financiera global de grande escala. ¿Ok? La relación es súper evidente. Está sucediendo la Shemitah y está sucediendo... um, eh, hay eventos en el aspecto financiero que está golpeando, que están golpeando a todas las naciones, a nivel global. ¿Ok? Y créanme que eso sucede. Yo trabajo para una empresa que construye vehículos y me doy cuenta y escucho todo lo que se mueve y las estrategias que toman en años en avanzada, me explico, y eso está sucediendo efectivamente. Ok, todo está indicando que estamos a las puertas de una crisis financiera global de grande escala. Ok, y nuevamente, eso es lo que se escucha financieramente. Ok, el aspecto financiero. Pero voy a repetirlo, la relación es evidente. Y lo dijimos al principio. Ok. Interesantemente, mientras que en Israel se está celebrando la Shemitah, eventos significativos están sucediendo alrededor del mundo y mayormente en el aspecto financiero. Ok. Y dijimos, la relación es súper evidente. O sea, no tienes que ser un graduado de Harvard para ver la relación que existe entre la Shemitah, ok, y cómo se están moviendo las finanzas, ok, alrededor del mundo. Para referencia, puede echarle un vistazo al libro de Jonathan Cahn titulado El presagio y el misterio de la Shemitah. Sin embargo, aún sin un trasfondo teológico, firmas de asesoría financiera, fíjense, o sea, no tiene un trasfondo teológico, ni profético, ni escatológico, simplemente firmas de asesoría financiera, banqueros, analistas financieros, etcétera, afirman que algo está por pasar en el ámbito financiero global. Vean, por ejemplo, esta página, ok, PGM Capital. ¿A qué se dedica esta firma? Dice aquí PGM Capital, ok, es una firma de asesoría financiera. Es una firma de asesoría financiera. Y él muestra, ok, estas gráficas, donde dice 2000, 2001, algo pasó. 2007, 2008, algo va a pasar. Y en los 2014, 2015, algo va a pasar en el aspecto financiero. Es lo que dice esta firma de asesoría financiera. Ok, te encuentras también este tipo de gráficas, donde está el Dow Jones, el oro, y grafican, ok, y ven, notan esto, ok, en 1980 y 81 pasó algo, 7 años después, aquí está, 7 años después, en el 87, 88, algo pasó, ok, y después algo entre el 93 y 94, otros 7 años, algo pasó, entre el 2000 y el 2001, 7 años después, algo pasó. Ok, 7 años después, en el 2007, 2008, algo pasó. Y dicen, estamos llegando otra vez entre el 2014 y 2015, algo va a pasar. Y notan este patrón cada 7 años. Qué interesante, ¿verdad? Y voy a repetir, estos son gráficas, créanmelo, son gráficas de una firma de asesoría financiera. Dices, es increíble. O sea, ni siquiera, vuelvo a repetir, ni siquiera estamos hablando de un trasfondo. Ellos no hablan de trasfondo teológico ni escatológico. Simplemente están notando que cada 7 años está sucediendo esto. ¿Ok? Y te da la lista de Shemitah o años sabáticos y los mayores eventos que sucedieron. Y empieza a darte una lista de lo que ha sucedido. Y aquí está la página. Voy a repetirles, una página de asesoría financiera, ok, las notas en internet, en los periódicos, la economía mundial puede estar al borde de una nueva depresión, el sistema del dólar explotará pronto, cuando estalle la burbuja del dólar, Estados Unidos adoptará el amero, la siguiente crisis en el 2015,
anuncia la caída de precios de petróleo, una nueva crisis global. Eso también, el petróleo, ahorita lo que está sucediendo, las sanciones de Estados Unidos y sus aliados en contra de Rusia, pegándoles por el lado del petróleo, esto también va a traer impacto. Ok, nuevamente una cascada en colapso financiero que la va a traer, el que le va a encabezar va a ser Rusia. La historia económica augura una crisis para el 2015, se cumplirá una crisis financiera en 2015. Esto es lo que está inundando también los encabezados financieros. Ok. Esta es una nota muy interesante de este hombre llamado Jacques Attali. Ok, Jacques Attali dice aquí que es el presidente fundador del Banco Europeo para Reconstrucción y Desarrollo. O sea, ven, es un banquero. Ok. Y él tiene una nota que sacó en el 2014, en mayo, dice la siguiente crisis en el 2015, y él se pone a analizar, hoy sucedió en el 87, sucedió en el 94, sucedió en el 2001, sucedió en el 2008, y él dice, estamos cerca del periodo del cierre, de la terminación de un nuevo periodo de 7 años, estamos cerca ya, ¿ok? Y dice, con toda lógica, la crisis debe ser disparada en el 2015. Y nuevamente, él, Jacques Attali, es un banquero. ¿Ok? ¿Qué les parece? Me di la tarea de hacer esta tabla, ¿ok? De los años de Shemitah con los eventos mayores. Desde el 1916 hasta el 2007, la crisis 2007-2008, que yo me acuerdo muy bien. General Motors, junto con otras compañías, entraron en bancarrota, etcétera, etcétera. No, estaba la cosa que ardía. Y mientras estaba sucediendo estas cuestiones financieras y colapsos económicos y bancarrotas por donde quiera, se estaba celebrando la Shemitah. ¿Ok? Interesante. Bueno, esta tabla, en el 1916-1917, ¿qué eventos mayores se presentaron? Estados Unidos se une a la Primera Guerra Mundial y se da el colapso del gobierno ruso y la revolución de 1917. También en estos años sucedió la declaración de Balfour, interesante, en una Shemitah, la declaración de Balfour. En 1923-1924 Hitler escribe Mi lucha, muere Lenin y Stalin gana el poder. Esto está sucediendo en Rusia. Okay. En 1930 y 31 el partido nazi, interesante, gana las elecciones en Alemania y la ocupación japonesa de Manchuria. En el 37 y 38 Japón invade China y Hitler marcha a Austria. En el 44 y 45 el establecimiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También la bomba atómica sobre Japón y el establecimiento de la ONU. Nuevamente, en los años de Shemitah, esto estaba sucediendo en el mundo. En el 51 y 52 el establecimiento de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el Tratado de San Francisco, que dio por terminada oficialmente la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió en el 58 y 59, este año? El Shemitah, el establecimiento de la Comunidad Económica Europea. En el 65 y 66 el comienzo de la construcción del World Trade Center en Nueva York. Interesante, en un Shemitah, en un año sabático. En el 72 y 73 la caída de la bolsa afectando a todo el mundo, mayormente afectando mayormente a Inglaterra, el Reino Unido. Como consecuencia también de la guerra Yom Kippur se dio la crisis del petróleo en 1973 y esta comenzó en octubre del 73, ¿ok? Una crisis de petróleo también en Shemitah. ¿Qué sucedió en el 79 y 80? Irán se convierte en una república islámica y Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con China. La crisis de ahorros y préstamos comienza a florecer en Estados Unidos. ¿Qué pasó en el año sabático entre el 86 y el 87? 1986-1987. El lunes 19 de octubre de 1987 se le conoce como el lunes negro. Los mercados de valores de todo el mundo colapsaron, comenzando en Hong Kong, oeste de Europa y Estados Unidos. ¿Qué pasó en el año sabático de 93 y 94? Sucedieron los acuerdos de Oslo, diseñado para ofrecer una solución al conflicto árabe-israelí,
Y en el 94 se aprobó el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. En el 2000 y 2001, que todos recordaremos, la economía americana colapsa después de los ataques del 9/11. Poquito después de los ataques del 9/11, la economía americana colapsa. ¿Qué pasó en 2007-2008? Yo la tengo muy fresca porque General Motors y muchas otras compañías entraron en bancarrota. Segundo colapso económico, mucho peor que el del 2000-2001. Y también fue conocida como la crisis financiera global. ¿Qué nos espera? En 2014, 2015, donde se celebra otra Shemitah, que como ya vimos, en septiembre del 2014 empezó el año sabático. ¿Ok? ¿Qué nos espera? Ya vimos. Todo el mundo está hablando de que se acerca una crisis. Todo el mundo está hablando que se acerca una crisis. Firmas financieras, de consejo financiero, banqueros, dicen, pues, es evidente. Y vuelvo a repetirlo, no están hablando, no tienen ellos un trasfondo teológico, espiritual, escatológico. Simplemente dice, pues, ha sucedido. Si lo quieren ver, ok, como yo le explico aquí, la tendencia estadísticamente hablando es evidente, aunque sabemos que hay un trasfondo de tipo espiritual que no podemos ignorar. Explica el doctor Dan Ben Abraham lo siguiente: ante tanta evidencia, se espera que los hombres vuelvan sus ojos al Creador, pero eso no es lo que dicen nuestros libros. Por el contrario, se nos profetiza que ni aún así, dice, ni aún así, se volvieron de sus malos caminos. Es decir, la gente no se arrepentirá de sus transgresiones y blasfemias. En otras palabras, juntamente con los desastres y caos ecológicos que vienen con su impacto en la economía y forma de vida de los pueblos, tenemos que esperar ver el levantamiento de una generación extremadamente materializada. ¿Ok? Enemiga de Dios, arrogante al extremo, que endurece su corazón en vez de humillarse y volver sus ojos al cielo. ¿Qué les parece? Notemos nuevamente estas palabras. Tenemos que esperar ver el levantamiento de una generación extremadamente materializada. Enemiga de Dios, arrogante al extremo, que endurece su corazón en vez de humillarse y volver sus ojos al cielo. Y vean las notas en los periódicos. Materialismo, la enfermedad de este siglo. Los psicólogos han determinado que este puede ser el factor principal en las enfermedades físicas y el malestar psíquico. ¿Qué les parece? Y cuando pega la crisis, como dijera Jonathan Cahn, en lugar de humillarnos, el mundo dice, reconstruiremos. Vamos, sí podemos, hemos salido muchas veces, podemos salir adelante con nuestras propias fuerzas, sin mirar a Dios. Wow, ¿qué les parece? Conclusiones. Definitivamente que los encabezados de este 2014 fueron dominados por lunas rojas, crecimiento de la pandemia del ébola, avistamiento de bolas de fuego, conflictos o catástrofes naturales, crisis financieras, eventos astronómicos y catástrofes naturales, ¿ok? Todo indica que estos eventos aumentarán en frecuencia en los años que vienen. No se espera menos, la tendencia es en incremento, no menos, ¿ok? De aquí que decimos, todo indica que estos eventos aumentarán en frecuencia en los años que vienen y con mayor intensidad. Ahora, si esto no es suficiente causa de preocupación, tenemos a un ejército de terroristas llamado ISIS creando caos en el Medio Oriente y extendiéndose a Europa y diciendo que levantará su bandera negra sobre la Casa Blanca, y una guerra de sanciones económicas entre Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Todas estas señales que llegan al mismo tiempo son potencialmente las señales culminantes de que Dios está por cerrar un capítulo de la historia de la humanidad. Los dolores de parto que estamos experimentando en esta generación son los avisos de Dios de que muy pronto el tiempo de la redención final habrá concluido. Es necesario que emprendamos un cambio radical de regreso a Dios. Propongamos nuestro corazón para arreglar nuestras cuentas o arreglar cuentas con Dios y pedirle que borre nuestras maldades y perdone todos nuestros pecados. Acerquémonos a Dios y acojámonos a los méritos de nuestro justo Mesías Yeshua. Todo indica que la cuenta regresiva hacia el retorno de nuestro Mesías Yeshua se ha iniciado y que cada uno de nosotros debe hacer su mayor esfuerzo para cumplir la misión de redención que nos ha sido entregada. Amén y amén. Y dice en Lucas 21,
28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gracias a todos por su atención.